Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. También qué necesitas saber acerca de esta conexión. Y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchísimas gracias por suscribirte al canal. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora si es que aún no te has suscrito, así que bienvenido o bienvenida a la comunidad. También en los comentarios te estoy dejando mi nuevo canal de interactivos al que te puedes suscribir y vas a encontrar más lecturas también. Si es que esta lectura no está resonando contigo, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente, o también te pueden complementar esta lectura. Vamos a ver, Caballero de Bastos al reverso. Acá hay una energía estable, inestable, alguien que va y que viene y le cuesta un poquitito el compromiso. Tú tienes la carta del mundo y la carta del 7 de pentáculos. Es como si estuvieras esperando o para cerrar un ciclo o se ha cerrado un ciclo y estás esperando que suceda algo en particular. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Tu persona tiene la carta del ermitaño, lo que significa que puede estar en silencio meditando acerca de algo, especial meditando acerca de esta conexión porque tiene ciertas proyecciones contigo, y tu persona tiene la carta de las llamas gemelas, el 4 de bastos. Esta carta también nos indica matrimonio, pero tú lo sientes como algo inestable todavía. Vamos a ver el resultado. Esta es la carta de la muerte al reverso. Esto nos dice que el ciclo entre ustedes, pase lo que haya pasado, no se ha cerrado todavía, o hay cierta resistencia en cerrar el ciclo. Quizá es esto lo que tú estás esperando, que haya un cambio, así como por parte del destino, y puedan construir una familia feliz juntos. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona de Cáncer hacia Cáncer? ¿Qué siente la persona de Cáncer hacia Cáncer? Es posible que tu persona esté confundida, o esa es la decisión que tiene que tomar. Hay una decisión en particular que tiene que hacer, y esta decisión es la decisión necesaria para él o para ella. Puede ser un resultado muy beneficioso aquí con la carta del sol, y también tenemos la carta del mago. Entonces posiblemente después de este proceso del ermitaño que está haciendo tu persona especial, ve las cosas con más claridad, comienza a proyectarse contigo y a querer manifestar algo en particular contigo. Tenemos el 5 de pentáculos. Es como que hay algo de lo que se está recuperando también. Hay algo que está soltando ciertos miedos, ciertas preocupaciones. También está la reina de bastos. Quiere sobrellevar ciertas situaciones, tener el coraje para salir de su propio espacio mental negativo. Por eso está en modo ermitaño en este momento. El emperador al reverso. Y la carta de la rueda de la fortuna. Es como si estuviera desempoderado de una forma u otra. Quizás una persona a la que le cuestan bastante las críticas o saber que tiene que mejorar algo en sí mismo. Sin embargo, la vida con la rueda de la fortuna hace un cambio positivo, de una u otra forma. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este cambio positivo? Siento que tu persona necesita ganar cierta claridad, y eso es lo que está buscando hacer en estos momentos. Hay ciertos impedimentos que tu persona quiere soltar para poder ir hacia ti posiblemente. Una carta más, por favor. Claro, efectivamente, As de copas. La carta que estaba presupuestando que nos iba a salir. Tiene que dejar atrás los momentos tristes, tiene que dejar atrás esta inestabilidad, tiene que dejar atrás esta carta del ermitaño. Todo esto nos dice que tu persona se está dando cuenta que tú eres como el amor de su vida, y posiblemente eso es lo que estás esperando tú que suceda. Lo puedes estar sintiendo intuitivamente también. Vamos a mirar un poco más tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Cáncer? ¿Qué más nos puede decir Cáncer? ¿O qué necesita saber Cáncer hoy con respecto a esta situación? Tienes la carta del Caballero de Espadas, la carta de la Torre al reverso. Posiblemente quieres hablar acerca de un quiebre
alguna separación o algún momento difícil y te gustaría restablecer la balanza, hacer las cosas bien, tomar las mejores decisiones. Tienes de seguro alguna especie de urgencia por hablar con esta persona. Quizá todavía no lo haces, estás esperando que esta persona te hable primero. 2 de bastos, ambos se proyectan con algo. Reina de copas al reverso y la carta de la templanza. Esta es como una lectura que te llama a mantenerte firme de una forma u otra. Que cualquier desesperanza que tengas todavía no la pierdas. Sí hay algo que sanar, ¿no? Efectivamente aquí hay algo que sanar con la carta de la templanza, pero hay una energía de estar siendo divinamente guiado a que todo lo que está pasando es para restaurar el balance entre ambos. ¿De qué se trata esta carta de la muerte? Cargas emocionales que se tienen que botar y cierta claridad que tiene que llegar con este rey de espadas. Este rey de espadas también tiene que ver con hablar su verdad, como ser honestos consigo mismos, ambos, y hablar desde la verdad. Conectarse con su intuición también con la carta de la papisa. Es como la necesidad de aclarar ciertas cosas. Especialmente con respecto a alguna separación o dificultad que hayan tenido, algunos conflictos. Están meditando acerca de eso, ambas personas. Sí, todo con respecto a una separación con la carta del gurú y el hierofante. Hay cierta proyección. Bien, esto está en las intenciones. Ahora hay que mirar si es que esto se puede llevar a cabo, porque con el rey de pentáculos es una energía un poco lenta, pero segura acerca de esta conexión. Y luego viene este paje de copas. Hay una oferta de amor que se quiere hacer aquí. Es como que tu persona primero quiere estar estable en sí misma antes de poder ir hacia ti o hacer alguna especie de oferta de amor. Tu persona no te ha soltado, todo lo contrario, es como si se estuviera organizando, como si hubiese estado medio desordenado en su mente, en su corazón, pensamientos, y está ordenando todo. Porque si es que no puede proveerte de la estabilidad que tú necesitas o que estás buscando. Vamos a mirar algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué necesitamos saber acerca de esta conexión. ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? El amor no requerido, el retiro, darle un chance a la relación y muy pronto. Bien, alguien acá está sintiendo que su amor es no requerido. Es como que quizás sientes que esta persona no te quiere, o puede ser viceversa, o que no quiere estar contigo. Y por eso también ocurre este espacio de retiro. Es tiempo de desconectarse del mundo, la carta del ermitaño, para procesar la información y llegar a ciertas conclusiones que tienen que ver con darle un chance a esta relación. Y que posiblemente se da mucho más pronto de lo que tú tenías esperado. Esta carta dice, decide claramente lo que tú quieres para que pueda venir hacia ti. Y esta es una claridad que tienes que ganar tú en ti mismo también. ¿Qué es lo que quieres y necesitas para ti? En todas las áreas de tu vida, me dicen. No solamente con esto. Y permitirte también recibir el amor. Para algunos de ustedes hay una nueva energía que se puede estar presentando y que también puede resultarte bastante interesante, y es un análisis que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me hace sentido? Pero sin duda esta persona viene hacia ti con mucha más claridad de lo que lo tuvo anteriormente. Vamos a ver algunos mensajes de tu persona especial hacia ti, a ver si es que nos pueden dar más claridad. Hay una larga distancia entre nosotros, tienes un alma hermosa. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le quisiera decir la persona de Cáncer a Cáncer hoy? Bien, tienes un alma hermosa. Hay una larga distancia entre nosotros. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy, porque solo tengo ojos para ti, mi amor. Estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora. Sueño despierto que estoy contigo y desearía que fuese realidad. Quiero estar ahí para ti, ayudarte a sanar.
pero tengo que enfocarme en otras cosas por el momento. Todo esto también tiene que ver con tiempos divinos. Esta es como la energía de la semana para todos los signos, donde, bueno, ahora especialmente con lo que tiene que ver con Mercurio retrógrado, posiblemente, disculpen, necesitamos también tu persona especial hacer un análisis profundo de lo que se siente y de lo que quiere. Necesito enfocarme en otras cosas por el momento, en sanar, en cerrar ciertos ciclos, ¿no? En procesar cierta información, en sanar algunas cosas. Bien, pero dice, sueño despierto que estoy contigo. Desearía que fuese realidad y quiero estar ahí para ayudarte a sanar. Siento que las intenciones de volver están, solamente es como una cosa de tiempo. Principalmente, ¿no? Que tu persona necesita sanar algunas cosas o cerrar algunos ciclos para poder ir hacia ti de la forma más positiva posible. Si es que nosotros estamos con prisa de que algo se vaya a dar antes de que estemos preparados, generalmente las cosas también se dan mal, ¿no? Hay que tener especial precaución, pero está la rueda de la fortuna acá. Cambios positivos van a haber, sin duda. Cambios positivos interesantes, ¿no? Tu persona está dejando ese espacio emocional negativo, difícil, y está sobrellevando estos obstáculos que puede tener para poder ir hacia ti. Me gustaría preguntarle a los guías espirituales, muchas gracias guías espirituales, ¿es esta conexión conveniente para Cáncer? ¿Es esta conexión conveniente para Cáncer? Muchas gracias guías espirituales, ¿es esta conexión conveniente para Cáncer? Nos dicen no. Compromiso, poco probable y depende de ti. Ok, una más. Reconsidera y no necesitas preocuparte. Principalmente esta lectura nos dice que a pesar de todo puede ser que no sea una relación lo más conveniente para ti. Necesitas reevaluar ese compromiso contigo mismo y el amor propio. Te invitan a reconsiderar, pero todo depende de ti. Si es que tú quieres sanar esto, también hay posibilidades de hacerlo con buena comunicación, porque tu persona tiene las intenciones. De una forma u otra nos dicen no necesitas preocuparte, porque como te mencioné anteriormente, puede haber otra energía viniendo hacia ti y puede haber algo mejor ahí para ti. Mil disculpas ahí con los perritos. Disculpen los que tienen mascotas, ahí me entenderán. Bien, pero sí, depende mucho de ti y de lo que tú quieres para ti. Lo que tú deseas en tu vida, dicen, no necesitas preocuparte porque lo vas a manifestar sin duda. Pero quizá esta no va a ser la conexión más apropiada. Aunque sí, esta persona quiere sanar y ir hacia ti. Pero, ¿estarás tú dispuesta a lo mismo? No lo sé. Esto es algo que lo tienes que decidir tú, no te lo puedo decir yo. Pero acá sí, sin duda hay posibilidades, pero quizá vas a preferir concentrarte en ti y tomar las decisiones que vienen desde el amor propio. Si es que tienes dos opciones en tu vida, la invitación siempre va a ser elegir la que signifique más amor propio en ese sentido. El compromiso principal es contigo mismo, y si es que esta conexión está desbalanceada, te invitan a restaurar la balanza enfocándote en ti también, en tu propio espacio, en tu propia conexión, en lo que tú necesitas para ti. Bien, vamos a ver una siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Claro, ¿te quieres pasar también todo el tiempo de la vida esperando a que las cosas se arreglen? No lo sé. Es como que todavía hay muchas cosas que evaluar, pero esta persona sin duda te quiere y quiere estar contigo. Ahora, tú sabes intuitivamente que es lo más beneficioso para ti. Una cosa es lo que esta persona quiera contigo y otra cosa es lo que tú decidas. No nos podemos quedar esperando a que la otra persona decida. Bueno, así como estoy disponible para cuando esta persona se decida. Las cosas no son así tampoco, te tienes que cuidar tú. Tú eres la persona que tiene que determinar qué es lo que le hace bien y qué es lo que quiere en su vida o no. Y eso te libera, ¿no? Te libera de las expectativas, te libera de los demás y que tu vida comienza a depender de ti. Por ahora, tu persona tiene el Rey de Copas al reverso. Es como si estuviera desinvirtiendo de esta conexión y todavía tiene mucha confusión en su cabeza. Pero con la carta de la estrella es como que no ha perdido esperanza, ¿no? Está pasando por mecanismos de autosabotaje. Insisto, tu persona tiene que sanar su corazón. Y nuevo nos aparece la rueda de la fortuna.
Es como que está divinamente guiado a hacer alguna especie de cambio, alguna especie de transformación. Y cuando la tenga y se resuelva, está este as de espadas, conversaciones contigo. Quizá va a decirte, bueno, quizá quiero un nuevo comienzo, por ejemplo. Muchos haces aquí, nuevos comienzos. Pero ahora tienes que decidir tú si es que esto es conveniente para ti o no. Los guías espirituales no lo recomiendan, siempre la decisión última es la nuestra. No venimos aquí a decirte qué es lo que tienes que hacer, pero sino invitarte a tener esa apertura de vista, esa apertura de mirada que te puede ayudar un poco más a seguir sanando tú. ¿Realmente esta persona va a ser capaz de hacer los cambios que tiene que hacer? Puede ser que vuelva, pero los ha hecho, se ha transformado a sí mismo realmente o no. Y esto solamente te lo va a dar una observación crítica de la persona, de sus acciones, de lo que dice, de lo que no dice. Bien, esto significa tener ojo crítico. Hay algo acá que tengo que observar, ¿no? Esta persona quiere cesar los conflictos contigo, quiere terminar conflictos. Bien, pero me gustaría ver más cartas concretas de unión, de proyección. Ahora es como que hay un cambio y luego hay que ver qué sucede. No están las energías bien asentadas, pero generalmente la rueda de la fortuna es un cambio positivo. ¿Bien? Es un cambio positivo, ya sea para donde sea que vaya, sea que lo veamos en este momento o no lo veamos en este momento y lo podamos apreciar más adelante en nuestra vida. Sabemos que la divinidad funciona en formas misteriosas que quizá no percibimos en el momento, pero quizás sí más adelante. Me gustaría darte unos últimos consejos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Cáncer hoy? Pide por guía y se te será entregada. Mantente atento, atenta a las señales del universo. Bien, conéctate con tu intuición y conéctate con esa guía universal. La meditación siempre te puede ayudar. También nos dicen, mira hacia adentro y revisa aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que puedan ser tóxicos o destructivos. Tómalos, acógelos, sánalos y déjalos ir. Esto tiene que ver con creencias limitantes, con formas de hacer las cosas. Si es que estás repitiendo patrones, posiblemente es el momento de quebrarlos y de sanarlos de una forma u otra, sea lo que eso signifique para ti. Hay algo dentro de nosotros que tenemos que observar también, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mis pensamientos, mis deseos acerca de la vida, lo que yo quiero, mis estándares acerca de una relación, ¿están en coherencia con lo que realmente estoy teniendo o no? Bien, también te dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Esto también para ti es un proceso de autoconocimiento y reconocimiento de tu auténtico ser y de lo que quieres para ti. Esto significa establecer bien tus estándares y no corromperlos, por así decirlo, en las conexiones, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el autoconocimiento y el amor propio y descifrar qué es lo que hay en ti que hay que transformar, ¿no? Para que no repitas los mismos patrones nuevamente. Pide por guía y se te será entregada. Mantente atenta a las señales del universo. Siento que quizá te va a llegar, no sé, YouTube te va a recomendar algún video acerca de algún tema que te llame la atención. Puedas verlo, quizás estás viendo números. Si es que tú pides guía, se te será entregada de una forma u otra. Así que sigue trabajando en ti, sin duda. Te mereces tener una relación maravillosa, estable, y tienes que ver si es que en este momento de cambio tu persona lo logra hacer o no, y qué es lo que tú realmente quieres para ti y lo que es viable. Esto significa ser más lógico, más lógica también. ¿Okay? Muchísimas gracias por estar aquí, Cáncer. Espero haberte ayudado de una forma u otra con esta lectura. Espero que nos veamos la próxima semana con nuevas lecturas para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos estamos viendo. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namaste.